próximo martes, Chiquis Rivera lanza su anticipado libro Perdón. Es un libro fuerte, explosivo y sobre todo revelador. Un libro en el que la hija de Jenny Rivera cuenta pues lecciones durísimas que le tocó vivir a ella y cómo gracias al perdón las ha podido sobrevivir. Hoy van a ver la primera de varias declaraciones calientes y dolorosas que Chiquis me concedió en exclusiva en la casa que fuera de su madre en Encino, California. Hoy comenzamos con detalles nunca antes hechos públicos del abuso sexual del que fue objeto a manos de su papá. Cuando tus papás se divorcian es cuando comienza la parte más difícil de tu temprana vida. Ellos se divorcian y deciden que a los hijos los van a dividir 6 meses con un papá y 6 meses con una mamá. Y tú dices en el libro que ese fue como firmar tu sentencia de abuso. Sí, porque yo feliz de compartir tiempo con mi papá, pero nunca esperé que lo que pasó iba a pasar. Nunca me lo imaginé, fue algo muy difícil para mí. Tú hablas de toda esa etapa abiertamente y dices que no lo haces por morbo, sino porque quieres compartir esto con otras víctimas de abuso. Exacto. Y que te da una gran paz haber hablado de eso aquí. Sí, ahora sí me da mucha paz. Cuando todo salió a la luz, eran unos días muy difíciles porque yo no entendía. Tú hablas en el libro de que la primera vez en que ocurrió, tú tenías 8 años y fue en el baño de tu casa. Sí. Detalles que yo nunca compartido con nadie. Tú hablas de que en ese momento tú no entendiste lo que pasó. No. Por supuesto, tenías 8 añitos. Y dices pero que aún no entendiéndolo, tú sabías que era algo que estaba equivocado. Que tu instinto te dijo, esto no está bien lo que me está haciendo mi papá. Aparte de que pues me dolía, yo también sentí algo raro en mi corazón y dije, pues esta persona que tanto quiero dice que me quiere tanto, ¿qué está pasando? Mi cuerpo me lo decía, esto está mal. Hay una frase del libro, un párrafo que a mí me tocó mucho, que tiene que ver con eso. Dice, mi padre se aprovechó cada vez más de mi silencio y se volvió más agresivo. Sus atrevimientos se convirtieron en sesiones largas, llenas de miedo y pena para mí. Yo solo recuerdo que cerraba los ojos y tensaba los brazos y pensaba que si no me resistía, me dejaría ir antes. Así es. Son cosas que no creo que nunca se me van a olvidar, especialmente porque yo creo que la gente ha de pensar, esto es raro, pero todavía le tengo cariño a mi papá. Era una cosa muy rara. Yo siempre lo he dicho, mi papá era muy buen papá durante el día, en la noche era otra persona. Claro. Pero sí, yo creo que mi papá, porque yo no le decía nada a mi mamá, se aprovechaba de eso. Tú eres la clásica víctima de abuso. Así mismito, tienen sentimientos conflictivos. Sí. Y por eso es que los abusadores hacen tanto daño. Chiquis, cuando ustedes están viviendo 6 meses con tu papá y 6 meses con tu mamá, que pasaba todo este abuso, tú lograste convencer a Jenny de que te llevara a vivir a tiempo completo con ella y que solamente fueras los fines de semana a ver a tu papá. Pero dices que fue ahí cuando empezaste a odiar los viernes. Sí, cada vez que llegaba viernes y estaba en la escuela, decía, ay, es viernes, en vez de decir ya es el fin de semana, me voy a ir con mis amigas, según iba a ser algo feliz. Jackie muy feliz de ir a la casa de mi papá, pero para mí era una tormenta. Yo leí y me impresionó mucho que tú dices que a raíz de esa angustia que tú sentías, empezaste a padecer del estómago. Y que de los 8 a los 12 años, cuando ibas allá los fines de semana y cada viernes te tocaba esa angustia, desarrollaste gastritis, sí, que por el resto de tu vida has tenido esa condición. Sí, sufro de eso. Es que se te como en la panza, no sé, los nervios y tanta cosa. Yo no entendía eso. Ahora sí, ya yendo a terapia, me ha ayudado a entender eso. Tú sabes que siempre dicen que los niños cuando son pequeños y están siendo víctimas de abuso no hablan, pero hablan con sus cuerpos. Y eso es lo que te estaba pasando a ti. Sí, sí. Tú dices en el libro que el abuso siempre tenía lugar con la luz apagada y que por eso nunca duermes si no tienes una luz encendida. No puedo, tiene que ser una vela. La luz del closet, mi mamá no lo entendía por mucho tiempo. Ella decía, pues yo la luz no es gratis, pero por eso ya me hice muy fan de velas, porque no puedo dormir en la oscuridad, me da mucho... Pero tampoco ella sabía porque era el miedo. Exacto, ella no sabía por mucho tiempo. Chiquis,
Tú hablas de cómo tú creciste siempre agradando o tratando de agradar a tu tía Rosy, que dices que era, cuando eras pequeña, muy gruñona contigo. Sí. Y tú no entendías por qué ella era así contigo. Hasta que dices que un día se encontraron, hablaron y se dio la revelación de que tu tía Rosy también había sido víctima de tu papá. De mi papá. ¿Cómo fue esa revelación? Ella tenía 14, yo 10 años. Y era difícil porque yo la miraba como mi hermana, mi hermana mayor. Nomás nos llevamos 4 años. Y yo siempre la miraba y yo quería estar con ella para todos lados. Y pues yo era una niña que la fastidiaba. Y dije, ¿por qué no le caigo bien o qué es? Pero también era la única hermanita de mi mamá. Y yo creo que fue muy difícil aceptar que mi mamá tuvo su primera niña. Y luego ya con el tiempo ya me di cuenta exactamente por qué odiaba tanto a mi papá. Yo no lo entendía. Tú le dijiste, mi papá te hace a ti lo mismo que me hace a mí. Así le dije. ¿Y ella cómo reaccionó? Así su cara. ¿Cómo sabes? Nunca se me va a olvidar. Estábamos en un sofá cama en la casa de mi abuelita. Estábamos dormidas y yo le dije, estábamos platicando y nomás se me quedó así como sorprendida. Lloramos las dos y platicamos, nunca de detalles, nomás de que pues las dos estábamos viviendo lo mismo. Pero ustedes compararon notas y descubrieron eventualmente que el abuso a Rosy terminó cuando ella tenía 12 años. Sí. Y a ti comenzó más o menos como eso de los 8. Y entonces, básicamente, él dejó de abusar de ella para empezar a abusar de ti. Sí, así fue. Tú lograste ponerle fin a ese abuso cuando tenías 13 años, porque se te ocurrió la brillante idea de decirle a la que era novia de tu papá en ese momento que habías tenido tu periodo. Le pediste unas toallas sanitarias, sí, sabiendo que ella le iba a decir a tu papá. Exacto. Y funcionó. Y funcionó. ¿Por Es qué? cuando él me dejó. Mañana Chiquis cuenta cómo fue enfrentar a su papá en corte cuando todo se descubrió y fue arrestado por abusar de ella y de su tía Rosy. A ella le tocó vivir un conflicto tremendo de emociones al momento de testificar ante el juez, algo muy poderoso esas declaraciones. Y más importante aún, revela un secreto que no tiene que ver con esto, un secreto que jamás había compartido con nadie, ni siquiera con su mamá, algo de lo que ahora se arrepiente. Mañana continuamos con más de Perdón. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.